Vale, ya está grabando. Pues vamos empezando, y a los que se unan, pues que se vayan uniendo más tarde. Bueno, para cualquier cosa pueden interrumpirme sin problema, pueden escribir por el chat o activar micro si como quieran. Voy a esperar que Jessica está escribiendo. Vale, puedes mirar si tienes el volumen bajo, Jessica. Y no, bueno, lo voy a escribir. Bueno, mientras Jessica conecta, me gustaría saber si son psicólogas o de qué trabajan o por qué les ha gustado o les ha interesado este taller para hacerlo y así conocernos un poco antes de empezar a hablar y a soltar aquí el rollo. Pueden activar micro, como ustedes quieran. No sé si lo ven en el chat, pero Cintia dijo que es administrativa y que le interesa aprender a hablar con asertividad con mi jefe, clientes y demás. Vale, veremos justo varias técnicas que se pueden usar en distintas situaciones y vemos un ejemplo práctico en el trabajo justo. Así que espero que te sirva. Elena estudia ADE, pero le llamó la atención para emplearla en el día a día en cualquier situación. Vale, genial, Elena. Hola Jessica, ¿me escuchas ahora bien? Bueno, voy a empezar con la presentación. Antes que nada, para que me conozcan un poco, pues mi nombre es Sara Ramírez. Voy a ver qué Jessica está escribiendo. Vale, genial. Bueno, pues soy psicóloga, estoy realizando el máster en Psicología General Sanitaria y mientras tanto, pues
estoy aquí en Psicología Aquiles, también trabajo en un gabinete como psicopedagoga y pues un poquito más, pues me gusta mucho la divulgación, entonces hace 3 años o así me creé una cuenta en Instagram que se llama Están Diciendo y ahí pues suelo subir distintas publicaciones, reels, reflexiones para acercar pues la psicología al día a día y a todas las personas. También colaboro en Radio Galdar con mi compañero que se llama Peter, que tenemos un podcast en común que se llama Psicopíldoras. Y bueno, tengo formación en ansiedad, algo de depresión, autismo, habilidades sociales y demás. Entonces, en este taller lo que vamos a ver es pues qué es la asertividad, diferencia entre la comunicación pasiva, agresiva, la asertiva. Vamos a ver pues distintos elementos de la conducta verbal, no verbal, la paraverbal. ¿Cuáles son algunas barreras que nos pone la cultura y cuáles vienen de nosotros y nosotras mismas para poder ser una persona asertiva? Vamos también a ver distintas técnicas asertivas muy fáciles y muy prácticas que podemos usar en el día a día y algunos ejemplos de situaciones prácticas. Si en cualquier momento me quieren interrumpir y ponerme algún caso o preguntarme cualquier cosa, lo pueden hacer sin problema. Bueno, entonces, ¿qué es la asertividad? La asertividad es esa habilidad que se aprende, porque al final es una habilidad social más, que tenemos que practicar y ponerla en marcha para hacernos mejores en esta habilidad. Y se trata de poder expresar nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras ideas, reflexiones ante los demás de una forma respetuosa, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, en el sentido de, veremos que después, por ejemplo, si tenemos una comunicación muy pasiva, pues tendemos a priorizar a los demás, las necesidades de los demás, las opiniones de los otros, antes que las nuestras, por a lo mejor miedo a ser rechazados. Entonces, la asertividad es esa habilidad que nos permite, pues, decir lo que pensamos de una forma efectiva, sin dañar tampoco los derechos de los demás, pero respetándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿esto que nos va a permitir? Pues tener relaciones mucho más saludables. Vale, entonces, ¿cómo diferenciamos la pasividad de la agresividad de la asertividad? La agresividad implica yo gano si tú pierdes, es imponer nuestras necesidades y deseos a los deseos de los demás. Entonces, vamos a ver que son personas mucho más autoritarias, que les dan igual pues esos sentimientos de los demás o lo que puedan pensar, porque muchas veces son muy cabezotas de pues si yo pienso esto, esto es así y se acabó. La pasividad, al contrario, es pues esa tendencia a ser más sumisos, a decir, bueno, si tú lo piensas, pues entonces es que es así. No, no nos imponemos para decir nuestras opiniones ni nuestros sentimientos porque nos lo reservamos, aunque sepamos que lo que está diciendo el otro quizás pues yo no estoy de acuerdo, para que no me digan nada, para que no me rechacen, para... Es que, claro, lo mío es menos importante que lo del otro. Entonces, la asertividad es ese punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Es, como dije, pues esa comunicación efectiva, respetuosa y saludable que nos va a permitir pues poner límites en nuestras relaciones de todo tipo, laboral, familiar, de amistad y con nuestra pareja. Si voy muy rápido en algún momento, me paran sin problema y voy más lento. Bueno, entonces, la pasividad son esas personas que evitan hablar y que se pliegan a lo que dicen los demás. No van a defender sus puntos de vista por lo que dije, porque tienen miedo de que le rechacen, de que le digan es que tú no vales o lo tuyo vale menos que lo mío. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de forma más tangible o de forma más visible? Conducta, en la comunicación vemos que tenemos la conducta no verbal, la conducta verbal, que es lo que decimos, y la conducta paraverbal, que son esos
pues esas muletillas o el tono de voz, o si hablo muy alto, muy bajo, muy rápido o lento. Entonces, cuando una persona tiene una comunicación más pasiva, vemos que en su conducta no verbal pues va a mirar más hacia abajo, va a estar más como más miedosa, con los brazos cruzados o temblando, o va a tener esa risa nerviosa en momentos que no sepa muy bien cómo actuar, y va a estar más retraída. En la conducta verbal, que es lo que va a verbalizar, va a soltar frases como, te importaría mucho si, pero solo si te viene bien, o no te molestes, no es tan importante en realidad, o lo tuyo ya si después tienes tiempo. Y en la conducta paraverbal, pues va a haber ese volumen de voz más bajo, el habla entrecortada, más tartamudeos, más muletillas de porque claro, se pone nerviosa, entonces no va a haber una comunicación fluida, sino cortada con esas muletillas. La velocidad, pues va a depender de la persona, puede ser muy rápida o muy lenta, depende. Y la voz, pues eso, más temblorosa, más con miedo. En cambio, en la agresividad es ese yo gano si tú pierdes. Yo me impongo, me da igual tus ideas, tus opiniones, lo mío es lo que vale. Entonces, la conducta no verbal, vemos que pues tienen más gestos de amenazas, más posturas rígidas, que tú lo ves y dices, pues es una persona que da un poco de respeto. Que da respeto, pero no del bueno, sino del, uff, esa persona, mejor no hablo con ella. Invade el espacio del interlocutor y tiene más posturas intimidatorias. En la conducta verbal, pues va a decir frases como, harías mejor en, no sabes de lo que hablas, deberías, tienes que, yo creo que tienes que hacer esto, lo tuyo no vale. Y en la conducta paraverbal, pues tiene un volumen de voz más alto, la habla más rápida, no deja hablar al otro, rompiendo constantemente y no permite esos silencios y esa persona habla más que la otra persona porque claro, y su opinión es la que más vale, ¿para qué te voy a escuchar? Entonces esto es bueno también que vean estas señales para que las identifiquen en ustedes mismas, pero también para que las vean en los otros y si no les gusta algo, pues poner límites en ese sentido. Entonces, la asertividad, que es ese punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, pues son personas que van a hablar con efectividad, sus ideas de forma lógica, sin contradicciones, juega al yoga, porque no es una competición, es, bueno, buscar, mi punto de vista es este, el tuyo es ese, buscar el punto intermedio entre los dos para que ambos ganemos, o sea, al final. Entonces, en la conducta de estas personas asertivas vemos que tienen un contacto ocular directo, es decir, que nos miramos cuando estamos hablando. Tienen gestos firmes, pero no como la persona agresiva que es intimidatoria, sino gestos firmes de hacerse valer en cierto sentido, de, bueno, yo tengo confianza en mí mismo, lo que estoy diciendo, entonces, pues estoy tranquilo. Erguida, manos sueltas y una expresión distendida. En la conducta verbal, pues dirán cosas como yo pienso que, tú qué piensas, yo me siento de esta manera, cómo podemos resolver esto, de qué forma crees que sería punto de vista, pero también tienen en cuenta al otro. Y en la conducta paraverbal, pues tiene un volumen de voz conversacional, es decir, ni muy alto ni muy bajo, sino el adecuado para mantener una conversación con alguien, que habla, no tiene esas muletillas de la persona pasiva. A ver, que seamos asertivos no quiere decir que no podamos ser tímidos, por ejemplo. Porque, claro, si eres una persona tímida, también te va a costar un poco hablar con los que te va a dar como esa cosilla de, ay, es alguien nuevo, no tengo confianza con esta persona, me cuesta un poco más, pues mostrarme como soy. Pero eso no quiere decir que no pueda ser asertivo en el trato con esa persona. Entonces,
Con eso lo que quiero decir es que puedes tener muletillas si eres vergonzosa, pero eso no quiere decir que tengas una forma de comunicarte pasiva, puede ser asertiva igualmente. Entonces la persona pasiva respeta los silencios y tiene un tono agradable. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, genial. Pues ahora vamos a ver un vídeo y a ver si lo puedo compartir desde aquí. Déjenme un momento. Porque como lo tuve que compartir en PDF, no se ve aquí, me tengo que meter en YouTube, pero lo busco rápido. Si no, como todas están desde el ordenador, les importa copiar el enlace y verlo y me avisan cuando termine. Vale, gracias Elena. Sí, voy. A ti.
Vale, no sé si María lo ha podido ver. Les ha parecido. El vídeo era un poco para que vieran gráficamente, visiblemente, las diferencias entre la pasividad, la agresividad y la asertividad. Entonces, nada, me gustaría saber pues si han detectado algunas señales que dimos de las distintas comunicaciones. El jefe de agresividad, comenta Elena. La chica más asertiva. El cocinero más pasivo. Vale, genial. Se van a hacer unas expertas de las diferencias entre las comunicaciones. Vale, eso era un poco lo que quería que vieran fácilmente, pues las distintas comunicaciones y los estilos de comunicación, y que vieran que al final la chica pues dijo su punto de vista sin faltar el respeto a nadie, pero también hablando con el jefe sin ningún tipo de pudor, en el sentido de, bueno, a ver, al final es el bien común para todos. Eh, También es un poco con las personas agresivas, a veces o te pones firmes en el sentido de decir con confianza lo que piensas, o van a abusar de ti. Entonces, hay unos derechos asertivos que todos y todas tenemos, que no sé si los conocen, pero yo cuando lo aprendí pues me di cuenta de, vale, hay cosas en mi día a día, quizás en mis relaciones pues no se están respetando, y estos derechos me dan la confianza de decir, vale, yo soy igual que tú, ambos tenemos los mismos derechos, entonces vamos a respetarnos. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Pues son varios. El primero es, tengo derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Tengo derecho a tener y a expresar mis opiniones, porque la persona pasiva que tiende más a ocultar pues sus opiniones, sus sentimientos, sus ideas, porque a lo mejor cree que los del otro valen más, con este derecho dice, coño, pues sí que tengo esa oportunidad de poder expresar mis opiniones sin que nadie abuse de mí. Entonces, el tercer derecho es, tengo derecho a pedir información y aclaraciones. Pues si en una discusión no estás entendiendo algo, o en tu trabajo se te está complicando pues hacer una tarea y no lo entiendes, tienes ese derecho a pedir pues más aclaraciones, más ayuda. Tengo derecho a decir no sin sentir culpa. Luego veremos una técnica específica para decir no. ¿Y qué pasa cuando decimos que no si no estamos acostumbrados? Y al final nuestra tendencia es a decir a todo que sí por complacer a los otros, aunque eso nos genere malestar a nosotras mismas. Pues cuando empezamos a decir que no si no estamos acostumbrados, claro, te sientes culpable, te sientes rara, puede pasar que la otra persona, como la has estado acostumbrando a que todos los favores que te pide o todas las cosas que te pide, sin tener en cuenta pues tus necesidades, o si, yo qué sé, si tienes un día ganas de estar tirada en tu casa sin hacer nada, o si tienes cualquier cosa que hacer, a eso le da igual, entonces está acostumbrado a que a pesar de todo eso le digas que sí. ¿Qué va a pasar si le dices que no? Pues se puede enfadar, te puede hacer chantaje en el sentido de, pero ¿y esta ahora? ¿Cómo has cambiado? No te reconozco. Entonces eso te hace sentir más culpable. Pero veremos que decir que no es una técnica asertiva, es un derecho, como estamos viendo, y no pasa nada. Al contrario, pasa para bien porque a corto plazo es verdad que puede generar ese malestar, pero a medio y largo plazo veremos que nos va a permitir pues eliminar de nuestras vidas a esas personas que se están aprovechando de nosotros. Poner límites en nuestras relaciones, en cualquier tipo de relación,
Y al final eso nos va a repercutir en nuestra autoestima y en nuestra confianza. Entonces, otro derecho es, tengo derecho a experimentar y a expresar mis propios sentimientos, así como a ser mi único juez. Esto es para, sobre todo para esas personas que, aun ni pidiéndoles opinión sobre nuestra vida, nos la da como si fueran los jueces de nuestras vidas y si nosotros no tuviéramos ningún tipo de sobre nosotros y nosotras mismas. Entonces, esto es un derecho también para que podamos saber que podemos permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, ya sea tristeza, alegría, amor, rabia, celos. Lo puedes sentir porque son emociones que todo el mundo puede tener en cualquier momento y nadie nos tiene que imponer cómo sentirnos. Tengo derecho a pedir lo que quiero. Tengo derecho a tener mis propias necesidades y que estas necesidades sean tan importantes como las de los demás. Pues un poco lo que hemos estado diciendo con las personas agresivas que abusan de nosotros y de nuestros límites, van a pensar que al final lo suyo es más importante que todo lo demás. Y al contrario, las personas pasivas van a pensar que lo que ellos piensan y sienten no valen nada. Entonces, este derecho lo que nos está diciendo es que necesidades, mis opiniones, mis ideas y demás son tan importantes como las de cualquier otra persona. Tengo derecho a no anticiparme a los deseos y necesidades de los demás y a no tener que intuirlos. Pues suele pasar, por ejemplo, cuando estamos en pareja y a lo mejor vemos al otro raro y decimos, ay, es que se busca algo y claro, pero ¿cómo sabes si hiciste algo? ¿Cómo sabes si esa persona está mal por algo que tú has hecho? Si no le preguntas. Entonces, este derecho te está diciendo que no tienes por qué intuir nada de la otra persona porque no somos adivinos ni leemos la mente. Entonces, como tampoco los demás tienen que intuir lo que nos pasa, porque nosotros y nosotras tenemos esa capacidad de poder expresarnos, pues igual al contrario. Otro es, tengo derecho a protestar cuando se me trate. Por ejemplo, en el trabajo, si vemos que están abusando de nosotros, de nuestro tiempo, que nos piden hacer 1000 del horario laboral, pues tienes derecho a decir que eso no es justo y a poner límites en ese sentido. Tengo derecho también a sentir y a expresar el dolor. Muchas veces está mal visto en la sociedad llorar en público o sobre todo los chicos no vayan a llorar porque se van a pensar que soy más débil o vete tú a saber si le dicen que a lo mejor es gay o sus amigos se ríen de esa persona porque muestran sus sentimientos. Entonces, todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestro dolor como mejor podamos en ese momento. Tengo derecho a cambiar de opinión o a cambiar mi forma de actuar. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, se nos critica porque a lo mejor hace 2 años en un tema yo pensaba de una forma, pero es que claro, yo he ido evolucionando, he ido creciendo, me he ido relacionando con otras personas y he ido informándome de otras cosas, entonces mi opinión sobre un tema no va a ser la misma ahora que hace 2 años. Entonces, esto a cambiar o a cambiar mi forma de actuar con un familiar, con un amigo que ya no esté en mi misma sintonía. Y nada, tiene derecho a hacerme culpable por cambiar esos comportamientos. Porque igual que a esas personas no les gustaría que le digan hipócritas o que qué están haciendo, a nosotros tampoco. Entonces, poner ese límite. Tengo derecho a elegir entre responder o no hacerlo. Tengo derecho a no tener que justificarme ante los demás. Pues muchas veces pasa también que si elijo, o sea, si decido algo, por ejemplo, lo dejo con mi pareja y porque ha habido muchas discusiones o porque se ha acabado el amor o por X motivo. Y a la semana estoy conociendo a alguien. Porque tengo que justificar yo lo que estoy haciendo mi expareja o ante mi círculo cercano, si al final es mi vida, me estoy conociendo yo a esa otra persona y si me afecta, me va a afectar a mí y no a nadie más.
en el sentido de, aquí también entra en juego lo del duelo por la ruptura de una pareja, si se respetan o no los sentimientos de la otra parte, pero este derecho asertivo nos está diciendo que si no nos nace dar explicaciones innecesarias, pues no tenemos por qué hacerlo. No sé si les ustedes que a lo mejor ven que se sobrejustifican y después dicen, ¿para qué dije esto si en verdad es mi vida? ¿Les ha pasado? Pueden hablar por el micro y contarme alguna experiencia si ustedes quieran. 1000 veces, muchas veces. Ya, es que es muy común. O que nos pidan que demos explicaciones y es como, si las quiero dar, te las doy, si no, no. Si me incumbe a mí y solo porque tengo yo que dar explicaciones de mi vida. Entonces, es un derecho asertivo que está ahí y que lo podemos usar perfectamente. Tengo derecho a equivocarme y a cometer errores. Tengo derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo. Exacto, porque muchas veces, sobre todo tengo derecho a decidir qué hacer con mi tiempo, eh, se lo pueden tomar a broma o no tomárselo tan en serio las otras personas en el sentido de no respetar nuestros límites. Por ejemplo, si un fin de semana no quiero hacer nada, no quiero salir con mis amigos ni con mi familia, pues hay amigos o ciertas personas que abusan de, no, llévame a este sitio o vamos a hacer esto y es como, no me apetece, no tengo por qué hacerlo, entonces respeta también mi tiempo como yo respeto el tuyo. Y los últimos derechos son, tengo derecho a disfrutar y a sentir placer y tengo derecho a descansar y a estar solo cuando así lo necesite. Vale, entonces, a ver, Elena, ¿qué está escribiendo? Y si la persona a la que le dices que no te apetece no lo entiende, vale, para esto también vamos a ver unas técnicas asertivas y cómo podemos ponerlas en práctica en estas situaciones. Pero vamos a ver que, como dije antes, con lo de decir no, si esa persona no está acostumbrada a escuchar un no de tu boca, se puede enfadar, se puede molestar, te puede reprochar cosas, pero ese, al final, ese es su problema y deja de ser el tuyo en el momento en que tú se lo dices con respeto, con amabilidad y, y poniendo tus propios límites y respetando los suyos. Entonces, si llega a ese punto en el que no lo entiende, vamos a ver que, por ejemplo, hay una técnica del disco rayado o del aplazamiento asertivo que podemos usar. Pero si ya usamos todas esas cosas y sigue sin entenderlo, ya es aprender un poco a poner esos límites de, bueno, enfádate, ya se te pasará el enfado, y si no se te pasa y no entiendes el límite que te estoy poniendo porque es el límite que yo necesito, pues ya vas a ver ahí, te compensa que esté en tu vida o si no. Entonces, vamos a ver ahora algunas barreras para ser una persona asertiva, barreras que nos impone la cultura, la sociedad, y barreras personales, que va a depender un poco de cada persona. Entonces, vamos a empezar con las barreras culturales, y son, por ejemplo, las normas culturales. Las culturas valoran mucho pues esa humildad o esa pasividad más bien y el respeto 100% a las figuras de autoridad, en el sentido de no puedes decir nada en contra de un policía o de tu padre o de tu profesora. Entonces eso va a hacer que la persona no vaya a adoptar un estilo de comunicación asertivo, sino un estilo de comunicación más bien pasivo. Los estereotipos de género, en algunas culturas también, bueno, en nuestra sociedad se espera que los hombres sean más asertivos que las mujeres, en el sentido de las mujeres tienen que ser más pasivas, decir a todo que sí, complacer a todos los demás. Y los hombres, claro, si se imponen o muestran sus límites, se hacen respetar, pues son mejores personas, mejores hombres, valen más. Las mujeres están como un poco más replegadas en ese sentido.
Normas de cortesía. También se espera que las personas pues, sean más educadas, más respetuosas en todo momento, que no digan opiniones contrarias a las de su autoridad o que no muestren sus sentimientos como necesitan en ese momento. Entonces eso se confunde con falta de educación y de respeto y para nada es así, porque puedes mostrarte tal cual eres, mostrar tus opiniones siendo asertivo y no faltando el respeto a nadie. Miedo al ostracismo cultural. El ostracismo es un fenómeno que se da, que se ha visto que es lo que comúnmente se conoce como hacer el vacío a alguien, en el sentido de, pues te ignoro o te rechazo, no te llamo para quedar con todos nuestros amigos, es ignorarte en ese sentido. Entonces se ha visto que el ostracismo produce, ¿cómo decirlo? La misma sensación que como si te estuvieran pegando físicamente, o sea, te genera el mismo dolor. Entonces, algunas personas pues también tienen miedo al ostracismo cultural en el sentido de pues no ser valorados, no ser integrados en un grupo, entonces por eso dicen a todo que sí, todo lo que el grupo diga está bien, da igual lo que yo opine. Entonces, por eso también dificulta que expreses tus propios sentimientos y tus propias opiniones. Las diferencias lingüísticas, pues si no hablamos el mismo idioma, si tenemos expresiones distintas y no nos entendemos, eso va a complicar también el ser asertivo de pues llegar a un punto en común, llegar a acuerdos y demás. Y ahora, las barreras personales para ser una persona asertiva, pues es la baja autoestima. Si no tienes esa confianza y seguridad en ti misma, si no priorizas y siempre quieres complacer a los demás, esto también va a hacer que seas menos asertiva y seas sobre todo una persona más pasiva por ese miedo al rechazo, a ese miedo a que no te incluyan en los planes, a que quieran más a las otras personas. Entonces, la baja autoestima va a hacer que te va a impedir básicamente que seas asertivo. El miedo al conflicto. Claro, si yo expreso mis opiniones y son contrarias a las tuyas, eso va a generar un conflicto, que no quiere decir una pelea, sino simplemente pues un intercambio de opiniones contrarias. Entonces, si no, yo no estoy acostumbrada a pues priorizar mis opiniones o quiero evitar esto porque me genera muchísimo malestar, voy a dejar de ser una persona asertiva y voy a ser pues más pasiva para evitar ese conflicto o más agresiva en el sentido de da igual lo que tú me digas, lo que yo pienso es lo que es y ya está. Falta de habilidades sociales. Al principio dijimos que la asertividad pues es una habilidad social, entonces si se une a otras habilidades sociales en el sentido de miedo a hablar en público, intercambio de opiniones, pues te da más miedo relacionarte con las demás personas por lo que vayan a pensar. Entonces esto también va a dificultar esa comunicación efectiva, esa comunicación asertiva. Miedo a ser juzgado, un poco lo que hemos estado hablando de si yo te digo una opinión contraria a la tuya, me vas a juzgar en cierto sentido y entonces si tengo ese miedo al que dirán o a que no respeten mis opiniones, voy a dejar de decirlo y voy a dejar de darte la razón en todo lo que diga. Pasividad aprendida, pues sobre todo en las relaciones de maltrato, en las relaciones de pareja o de amistad o familiar. Cuando se da ese estilo de comunicación o ese estilo de relación que uno abusa del otro y si el otro no hace lo que esa autoridad dice, va a traer consecuencias negativas, pues claro, la persona va a aprender una pasividad, va a entrar como en indefensión aprendida y nunca va a decir ni sus sentimientos, ni sus opiniones, ni sus ideas. Falta de confianza en las habilidades de comunicación, pues un poco relacionado con la falta de habilidades sociales, baja autoestima, miedo a ser juzgado. Entonces, si yo no confío en mí misma, en mi capacidad para poder comunicarme con los demás,
pues, ¿qué voy a hacer? Voy a estar más callado. Entonces, son personas que quizás, si en grupo estamos debatiendo algo, pues se mantienen más al margen o hablan menos o son más monosílabos en ese sentido. Y eso también va a impedir que sea una persona pues más asertiva. El perfeccionismo. Si yo tengo altas expectativas sobre lo que tengo que hacer, soy rígida en el sentido de tengo que hacer esto y esto, para que las personas no me juzguen, para ser en todo momento perfecta, para que no me vean ningún defecto, para no cometer ningún error. Entonces este perfeccionismo tan alto y tan poco saludable va a hacer que tenga más miedo a mostrar lo que realmente pienso. Y temor al cambio, porque eso también está muy relacionado con el derecho asertivo de tengo derecho a cambiar de opinión y mi forma de actuar, porque claro, cuando pensamos de una manera o actuamos de cierta forma, los demás nos etiquetan y cuando nos ponen una etiqueta es muy difícil que nos la quiten. Entonces nos da miedo que, como siempre hemos sido de una manera, siempre nos hemos comunicado de cierta forma, nos da miedo que esa otra persona pues piense mal de nosotros o esto pasa mucho en las familias de pues la persona va creciendo y va evolucionando y cuando va cambiando se escucha mucho el, ay, es que tú antes no eras así, es que ¿qué te pasa? Estás muy raro, no, ya me discutes por todo. Y es, no te discuto por todo, pero quizás ahora estoy poniendo límites en mis relaciones que antes no ponía, pero es que antes eso me generaba muchísimo más malestar y tenía una peor autoestima. Entonces ahora he aprendido a ser asertiva, a tener autoestima y no es que te discutas, sino es que te estoy poniendo un límite que tienes que respetar. No sé si esto resuena en ustedes en el sentido de si les suele pasar o cómo lo ven. Interrúmpanme para hacerlo más dinámico, si quieren, o escríbanme lo que sea. Bueno, entonces las habilidades asertivas, aquí vamos a entrar más en esa práctica, en esas técnicas que podemos aplicar en nuestro día a día. Las habilidades asertivas son esas conductas que ponemos en práctica para interactuar con los demás y que esa interacción pues sea para ambas partes. Yo gano, tú ganas. ¿Cuáles son estas? Pues emitir libre información, es decir, contar algo que nos pasó en nuestro día o decir alguna opinión sobre algún tema, hacer autorrevelaciones, pues si te pasó algo, si alguna anécdota tuya, formular críticas, por ejemplo, en el puesto de trabajo, pues si tu compañero quizás ha hecho algo que tú harías de otra forma y quieres ayudarlo o darle feedback, pues cómo podemos formular una crítica constructiva en ese sentido. Solicitar comportamiento, pues si alguien está haciendo algo que a mí me genera malestar, pues pedirle que deje de hacer tal cosa. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Expresar opiniones distintas, hacer preguntas, pedir que el otro exprese desacuerdo, sobre todo con personas pasivas, vamos a ver alguna frase que le podemos decir para que darle pie a que se comunique. Y entonces, pasos para ser una persona asertiva. Primero, identificar, sobre todo para esas situaciones en las que nos molesta algo y queremos solicitar en el otro un cambio. Entonces, primero tenemos que identificar qué comportamiento que no nos gusta. Comunicar lo que nos hace sentir, siempre hablar sobre mí, mensaje yo en el sentido de a mí me hace sentir mal, si haces esto, pues me siento de esta manera, porque no estamos poniendo la pelota en el tejado del otro en el sentido de tú tienes que hacer esto, me estás enfadando o lo que sea, sino es más bien cómo yo me siento, cómo esto me hace sentir, qué es lo que pienso sobre esto. Entonces, si yo me comunico de esta forma, el otro se va a sentir menos atacado
y me va a poder rebatir menos lo que yo siento, porque claro, si yo lo siento, por mucho que tú me digas, no voy a dejar de sentirlo. Entonces, identificar el comportamiento que no nos gusta, comunicar lo que nos hace sentir, mostrar preferencia por otro comportamiento, darle una alternativa a la otra persona y reforzar a la otra persona. Puede ser con un gracias, con un mensaje positivo, con un mensaje más amable, lo que sea. Entonces, esto con un ejemplo podría ser identificar el comportamiento. Cuando tú me gritas, el comportamiento que no nos gusta es que la otra persona nos grite. ¿Cómo me siento? Me siento bastante mal o esto me hace sentir bastante mal. Por ello, le damos una alternativa. Me gustaría que moderaras tu voz o tu volumen de voz y así podré prestar más atención a lo que me dices. Y podemos terminar con un gracias o por favor o lo que sea. Es decirlo de una forma más amable, no es decir, no me grites porque no te voy a escuchar. No, le estás diciendo, cuando tú me gritas, me siento de esta manera, te pediría por favor que no lo hicieras o que moderaras tu tono de voz. Así podremos hablar de una mejor forma. También es acompañar el mensaje con el tono de voz, porque claro, si decimos esto de una forma agresiva, el otro se lo va a tomar por muy asertivo que sea, acompañamos de ese tono de voz, el otro lo va a percibir como un ataque. Entonces también es pues combinar el mensaje con nuestra entonación. Entonces, ¿cómo me comunico con una persona agresiva y con una persona pasiva? Con una persona agresiva que trata de imponer su punto de vista, podemos decirle, por ejemplo, veo que estás enfadado y no me escuchas, ¿por qué no te paras un momento y escuchas lo que te quiero decir? O veremos que hay una técnica que es aplazar pues esa discusión. Veo que estás enfadado, quizás ahora no es el mejor momento para discutir sobre este tema, ¿por qué no me avisas cuando estés más relajado, por ejemplo? Una persona pasiva que va a estar callada todo el rato o va a estar diciendo que sí a todo, le podemos decir, como no te expresas, me confundes un poco, ¿podrías comunicarme tu punto de vista? Por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver unas técnicas asertivas que son muy fáciles de poner en práctica y que si tienen cualquier duda, pues me pueden escribir. El disco rayado. Se trata de repetir una y otra vez lo mismo, de la misma forma, el mismo mensaje, el mismo tono. Esto suele pasar mucho cuando nos llaman de alguna compañía móvil y nos dicen, tenemos una oferta para ti, no sé qué, y nos empiezan a soltar todo el rollo. Pues nosotros decimos, no me interesa, gracias. La persona va a intentar convencerte y te lo va a repetir una y otra vez. Entonces nosotros una y otra vez repetimos lo mismo. No me interesa, gracias. Eso con las compañías móviles o con nuestro amigo que nos está diciendo que por favor le tenemos que hacer un favor, se le va a complicar muchísimo, yo qué sé, por ejemplo, me tienes que llevar al aeropuerto porque si no, no voy a coger el avión. Pues si no puedes, realmente no puedes o no te apetece, le dices, oye, Lucas, no puedo, ahora mismo no puedo. Y te va a decir, es que joder, es que eres una mala amiga, ahora mismo no puedo. Y así todo el rato y se va a cansar la persona y va a decir, vale, pues se lo pido a otra persona. El banco de niebla es darle la razón en cierto sentido, parte de razón a la otra persona, pero evitando entrar en mayores discusiones. Se le dice con un tono de voz relajado, calmado, convincente, transmitiéndole a esa persona que lleva parte de razón en lo que dice, pero sobre todo se utiliza con personas agresivas, en el sentido de, puede que esa persona con estilo de comunicación agresivo tenga razón en cierta parte de lo que está diciendo, pero yo no quiero que me hable de esa manera, me lo puede decir de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de alguien nos dice, ¿me prestas tu coche? Y yo digo, no, lo siento, pero prefiero no hacerlo. Y nos dice, es que eres un auténtico egoísta, es que nada de lo que te pido me lo haces. Le podemos decir, es posible que sea una egoísta, pero prefiero no prestarte el coche. Esto también puede estar relacionado con otra técnica que vamos a ver que se llama ironía asertiva, que son frases que podemos decir en el sentido de
si nuestro objetivo al final es ponerle el límite a esa persona y que sepa que no vamos a hacerle algo porque no queremos o porque no podemos, le soltamos como ahí un mensaje en cierto sentido irónico, gracioso para cortar la discusión y, y así la otra persona ve que no lo vamos a hacer y tampoco es plan de a ver quién gana la discusión, sino es no lo voy a hacer, ponte como tú quieras, pero no lo voy a hacer. Entonces, es posible que sea un egoísta, pero prefiero no prestarte el coche. O, por ejemplo, en otras situaciones que quizás, pues, algo mal y la otra persona me lo está diciendo, pero en un tono de voz muy agresivo. Entonces, le puedo decir, es posible que tengas razón en esto de podría haberlo hecho de una forma diferente, pero prefiero que no me hables así. Mensajes de este estilo. Aplazamiento asertivo. Aplazar, posponer esa discusión para otro momento donde estemos los dos más relajados. ¿Cómo podemos saber que estamos relajados o que estamos nerviosos y que en ese momento no podemos hablar? Pues también está la técnica del semáforo. El semáforo al final tiene 3 colores, el verde, el ámbar, el amarillo y el rojo. Entonces, si estamos en verde, genial, podemos hablar tranquilamente, compartir puntos de vista y demás. Pero ya si notamos que estamos en amarillo, del amarillo al rojo va a pasar muy rápido. Entonces, si notamos que estamos en amarillo, es preferible decirle a la otra persona de la discusión para otro momento, porque si no, al final, esa discusión va a acabar, no va a acabar bueno, va a acabar en yo gano si tú pierdes o si tú pierdes, guay, yo tengo que imponer mi punto de vista o yo tengo que tener la razón y si no, se va a crear más discusiones. Entonces, si notamos que estamos en ese amarillo o si notamos que la otra persona está en amarillo, es preferible decir, oye, ¿qué tal si lo dejamos para otro momento? O me siento de esta manera, estoy un poco rara, ¿por qué no mejor lo hablamos en una hora? Al final, también hay que respetar los tiempos de cada uno. A lo mejor yo del amarillo al verde paso una hora, la otra persona necesita un día. Es llegar a ese acuerdo de mejor hablar cuando nos viene mejor a los dos. Entonces, el aplazamiento asertivo. Aquí les puse un ejemplo de alguien nos dice, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde, y le digo, mira, es un tema muy polémico entre nosotros, si te parece, lo dejamos ahora que tengo trabajo y lo hablamos con calma mañana. Y si la persona insiste, necesito hablar de esto contigo, ya, pues podemos usar la técnica del disco rayado, que es repetir, ahora tengo trabajo, lo hablamos mañana, ¿vale? Y así todo el rato. Diferenciar un comportamiento específico de una forma de ser. Es, por ejemplo, cuando nos dicen, es que si no me haces esto es que eres un completo inútil, un egoísta, eres un estúpido. Es diferenciar, yo no te estoy haciendo esto porque no me apetece o porque no puedo en este momento, pero eso no significa que sea un egoísta. Quizás en otros momentos que he podido sí que te lo he hecho, pero ahora mismo no. Entonces, no me insultes en este sentido. Por ejemplo, vale, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde como siempre. Aunque hoy haya llegado tarde, eso no quiere decir que sea impuntual, ni que tenga derecho a echarme la culpa de nada. Es diferenciar ese comportamiento específico de esa forma de ser. Lo mismo que los demás lo hagan con nosotros, nosotros hacerlo con el resto, en el sentido de, pues si alguien es antipático un día con nosotros, pues no tacharlo de antipático, sino pensar, bueno, a lo mejor tuvo un mal día, nos contestó de esta forma, pero quizás en otros momentos nos habla bien. La pregunta asertiva consiste en responder para pedir más información sin cuestionarte lo que la otra persona nos ha dicho. En el sentido de, alguien nos dice, esto está muy mal hecho o está muy mal presentado en el trabajo, por ejemplo. Y le contestamos, la verdad que podría haberlo hecho de otra manera. ¿Cómo crees que lo puedo realizar para la próxima vez? Es preguntar para pedir más información de tú qué piensas, tú qué sientes, tú qué opinas en este sentido, cómo lo harías tú. Y de esta forma, si contestas de forma más persona, también se va a rebajar la tensión.
La técnica del sándwich, esta me gusta mucho porque es muy fácil de aplicar en cualquier situación. El sándwich al final tiene una rebanada, el embutido o lo que le pongamos en la mitad y otra rebanada. Entonces son tres cosas. Entonces sería cosa positiva, cosa negativa, entre comillas, es la cosa que tú quieres expresar, y terminamos con una cosa positiva. Por ejemplo, alguien, nuestra amiga, le estamos contando un problema porque nos queremos desahogar simplemente y nos está diciendo todo el rato cómo lo haría ella o cuál es su opinión y no se la hemos pedido. Le podemos decir, eh, bueno amiga, muchas gracias por preocuparte por mí, pero en esta situación no te he pedido opinión, simplemente me quiero desahogar, pero quizás para otras situaciones si te pues qué es lo que piensas. O para cualquier cosa en el sentido de, no sé, en el trabajo, tu jefe te grita, te impone y te dice lo que tienes que hacer de una manera muy agresiva. Pues muchas gracias, Pablo, por decirme cómo lo harías tú, pero en este momento creo que esta era la mejor forma de hacerlo, pero para otras ocasiones lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Decir que no. Es expresar un mensaje positivo antes y después de comunicar nuestro rechazo, nuestro no, a lo que nos estén diciendo. Es como esa técnica del sándwich. De esta manera vamos a conseguir que ese no, pues, no sea tan agresivo ni la otra persona lo reciba como, che, es que es un egoísta, o es que antipático, o que maleducado. Que algunas personas, igualmente, aunque seamos muy asertivos, lo van a pensar, pero eso ya no es nuestro problema. Y es expresar nuestros límites. Por ejemplo, oye, Carla, necesito que me lleves al aeropuerto porque tengo mucha prisa, lo que hablamos antes. Jorge, si me lo hubieses dicho antes, te hubiese llevado sin problema, pero ahora mismo no puedo, lo siento. Y si insistes, pues lo que dijimos, el disco rayado. Y la ironía asertiva, que es la que comenté antes, sirve para relajar, rebajar esas discusiones muy agresivas, muy ásperas, pues hacerlas más tranquilas, más relajadas, con un tono gracioso, que quizás a la otra persona no le haga maldita gracia, pero nosotros nos los tomamos de otra manera. Entonces se aplica justo al recibir una crítica negativa o dura, siempre respondiendo de manera positiva. Por ejemplo, es que eres una inútil, no sabes hacer nada bien. Muchas gracias por tu aportación tan constructiva y te vas a hacer otra cosa. O sigue, dejas que la otra persona te suelta ahí su basura, pero tú te lo tomas con humor. Al final es relativizar un poco lo que te está diciendo y no tomártelo tan personal de, si tú sabes que no eres una inútil, da igual lo que la otra persona te diga porque sabes que no lo eres. Entonces, en vez de contestarle de una forma más agresiva o más antipática, que va a hacer que la discusión pues aumente, le sueltas esa frase y te quedas tan tranquilo. Entonces, vamos a ver ahora, para finalizar ya, algunas situaciones prácticas en las que podemos utilizar estas técnicas. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna situación que quieran exponer aquí o algo? O si no les está gustando, se están aburriendo, se están durmiendo. No está... Vale, gracias, Jessica. Gracias, Elena. Bueno, pues vamos a ver algunas situaciones y ya terminamos y las dejo que se vuelvan a dormir o lo que sea. Por ejemplo, pedir un aumento de sueldo en nuestro trabajo. Podemos decirle, he trabajado en esta empresa durante varios años y he logrado, por ejemplo, que aumenten las ventas en un 50%. Creo que merezco un aumento de sueldo y me gustaría discutir esto con usted. Es decir lo que piensas con respeto, pero con confianza, para que la otra persona también vea que es algo importante para nosotros y que al final, si es algo que me merezco, pues ¿por qué no hablarlo?
porque muchas veces en el trabajo, sobre todo por vergüenza o por miedo a que nos echen o por miedo a que nuestro jefe o nuestra jefa nos diga algo, adoptamos ese estilo de pasiva que a lo mejor en otros ámbitos de nuestra vida pues somos más asertivos, pero en el trabajo nos cuesta más, y esto es una forma de hacerte valer. Por ejemplo, también podemos usar la técnica del sándwich en el sentido de decirle algo positivo de llevo 5 años trabajando aquí, en el sentido genial, pero creo que ha llegado el momento de hablar sobre un aumento de sueldo. Le agradecería mucho pues hablar esto con usted cuando usted pueda. Otro ejemplo sería pues para establecer límites saludables. Lo que hemos estado diciendo de cuando nuestros amigos o familiares nos piden constantes favores o nos exigen demasiado nuestro tiempo, vamos a usar la comunicación asertiva para establecer estos límites saludables. Por ejemplo, entiendo que necesitas mi ayuda, pero ahora mismo no puedo hacerlo. La técnica de decir no, necesito algo de tiempo para mí mismo, podemos hablar más tarde para ver cómo puedo ayudarte, y la del aplazamiento asertivo, porque le estamos dando la opción de hablarlo en otro momento, pero ahora que yo no puedo, pues ya está, ese es mi límite. Dar retroalimentación, ese feedback, por ejemplo, he notado que cuando haces esto puede afectar negativamente a X persona. Me gustaría sugerir que intentes hacerlo de esta manera para mejorar la situación. O de una forma no tan formal, por ejemplo, si tenemos hermanos pequeños y vemos que se está pasando con nuestra madre, con nuestro padre. Oye, mi hermana se llama Nerea, pues, oye, Nerea, veo que esto que estás haciendo le está afectando a mamá, ¿por qué no piensas mejor no gritarle tanto o hacerlo de otra manera? No sé, ¿cómo lo ves tú? Y así es, no le estás diciendo, oye, tienes que hacer esto de esta manera porque es la única forma que vale y ya está, y lo tienes que hacer así. No, le estás dando una alternativa y le estás dando tu opinión de una forma amable y no atacándola. Entonces, también cuando damos feedback, es mejor dar esas alternativas para que la persona tenga donde cogerse para poder cambiar o poder intentar cambiar, que no decirle una única cosa en el sentido de tienes que hacer esto, porque sí, si no le explicas por qué o no construyen juntas una alternativa, la persona va a seguir haciendo y siendo de esa misma forma. Entonces, expresar tus límites, un poco relacionado con lo otro que vimos del amigo que todo el rato nos está pidiendo favores. Lo que digo es, si alguien nos está presionando demasiado para hacer algo con lo que no nos sentimos cómodos, pues usamos la comunicación asertiva para expresar esos límites de forma clara, respetuosa y amable. Por ejemplo, entiendo que esto es importante para ti, pero esto va más allá de mis límites, no me siento cómodo haciendo esto. Por ejemplo, con nuestra pareja, no sé, se me ocurre en el tema de relaciones sexuales, que a esa persona le gusta algo, pero a ti no, y ya lo han intentado, o no lo han intentado, pero sabes que eso no te gusta, o no quieres intentarlo por ahora. Entonces, entiendo que esto es de mucha, pero me siento cómoda haciéndolo. Me gustaría que respetaras pues esto, y a lo mejor podemos probar hacer cosas, por ejemplo. Y ante ataques ante esas situaciones en las que la otra persona intenta atacarnos, pues podemos usar la técnica de la ironía asertiva, junto con la del disco rayado. Muchas gracias, pero y repitas así otra vez. O, vale, genial, soy una inútil, pero yo pienso esto. Y así todo el rato. Cuando nos quieren chantajear, es muy común también que la otra persona pues adopte una actitud más de para que nosotros nos apiademos de esa persona o digamos, ay, pobrecito, le voy a dejar de hacer esto que tenía que hacer yo para hacerle esto, para que esté bien, para que no se preocupe. Porque claro, ¿qué pasa si le ponemos nuestros límites? Pues que nos va a hacer sentir culpables y va a adoptar, en vez de va a pasar de ser, ay, por favor, no sé qué tal, a decirnos, es que eres una mala. Entonces, antes pues podemos usar el acuerdo asertivo.
de que esto te resulta desagradable, pero tengo que hacerlo. Soy consciente de que necesitas esto en este momento, pero ahora mismo no puedo hacerlo, por ejemplo. Y nada, hasta aquí sería el taller. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden decírmela sin problema. Pueden activar el micro si ustedes quieren. Y pueden encontrar, diciendo que es mi cuenta de divulgación en Psicopíldoras también, que solemos sacar episodios cada mes. Y bueno, la página del Centro de Psicología Aquiles y Mejorando. Y también para contactar conmigo, o bien pueden copiar mi número de teléfono, que es el 622, o llamar al centro si a lo mejor pues, quieren pedir información sobre algún curso, sobre si quieren venir a terapia, por ejemplo, como ustedes vean. Muchas gracias. Ayer escuché el podcast del capítulo de aprobación social y me gustó mucho. Ay, Elena, pero me alegro. Tengo que ir subiendo más fragmentos, pero sí. O sea, solemos sacarlo el lunes cada mes. Eh, Ahora, por Semana Santa, vamos a estar sin sacar, pues esa semana, pues necesitamos descansar un poco, Peter y yo, pero quieren seguir en Psicopíldoras el resto y escuchar pues nuestros episodios, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ¿ninguna duda o quieren decir algo? Genial. Pues muchísimas gracias a todas ustedes por escucharme a las 9 de la mañana. Así que espero ver los talleres que hagamos. Muchas gracias, me ha parecido información muy útil y muy bien explicada. Pues muchísimas gracias, Jessica, y a todas las demás. Espero que tengan un buen día y una buena semana y que se diviertan en Semana Santa y que desconecten sobre todo. Un besito. Bueno.